Sí. Hola, hola a todas. Es un gusto tenerlas una vez más aquí con nuestra porción semanal y que podamos conectarnos con más que nada con las Midot, trabajar en nuestras Midot. Recuerden, yo soy Débora Tamar y este proyecto nació del fondo de mi corazón para que nosotras como mujeres entendamos, aprendamos que la Torah no solamente es leerla, aprenderla de memoria, sino llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque nos da como esa perseverancia de trabajar en nuestras midot, nuestras cualidades de carácter, nuestro interior, nuestras emociones, nuestro equilibrio emocional y llevarlo a la práctica e ir creciendo para que nuestra alma y nuestra conciencia se vaya elevando día con día. Ser mujeres no es ser menos, ser mujeres también es un trabajo, una perseverancia y es lo que vamos a hablar hoy, de esa perseverancia, de esa fe que como mujeres nos caracteriza. Nosotras tenemos esa capacidad de poder mover montañas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Shekinah dentro de nosotros, solo hay que activarla y cambiar nuestro pensamiento, transformarnos día a día, elevar nuestra conciencia y hacer que esa luz tan grande que tenemos, que es nuestra alma, la flama crezca y crezca más día y día. Ahora, la parashá de esta semana es Pinjas y vamos a empezar a compartir para ir hablando poquito de lo que ella nos enseña. ¿Qué nos quiere enseñar esta porción? Voy a compartir la pantalla. Pinjas, el celo por lo sagrado y la perseverancia de la transformación. ¿Por qué le puse así? La paracha pasada termina en eso, en que Pinjas asesina o mata a uno de los príncipes de la tribu de Shimón. Su nombre es Simri. ¿Por qué? Porque Simri estaba con una mujer, Miniaita, que lo había llevado a hacer pecar y los demás también estaban pecando porque estaban observando. Entonces, él en su celo para parar todo lo que se estaba aconteciendo, va y ensarta a los dos. Dice que no los tocó muertos, iban vivos. Y ahí termina la parashá de Balak. Pero en esta, como inicia, y dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, hizo volver mi furia de sobre los hijos de Israel. ¿Qué hizo? ¿Qué quiere decir hizo volver mi furia? O sea, que hizo que se apagara, hizo que ya él ya no siguiera enojado con el pueblo. Dice, sobre los hijos de Israel, al celar por mi celo, o sea, al celar por mi celo, no por el celo de Pinjas. Muchas veces nosotros reaccionamos y accionamos conforme a nuestro celo, a nuestra emoción, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, y no están de acuerdo a Hashem. Es por eso que él aquí, la Torah recalca, al ser por mi celo, o sea, que era por el celo de Hashem. Él estaba actuando de acuerdo a lo que Hashem estaba conectándose con él. Y así no exterminé a los hijos de Israel en mi celo. Por eso, dile que aquí yo le otorgo mi pacto de paz, que será para él y para su descendencia detrás de él un pacto de que una perpetua, por cuanto él tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre de él, el nombre del hombre es de Israel que fue muerto, que había sido matado por la Midianit, Simri, hijo de Salú, príncipe de una casa paternal del Shimi, y el nombre de la mujer, Midyanit, que fue muerta. Osbi, hija de Sur, quien era el jefe de los pueblos de la casa paterna de Midian. Entonces, aquí nombra quién era el hombre que estaba pecando, quién era la mujer, y que por ellos se había encendido el celo de Hashem, la furia, estaban enojados con ellos porque estaban pecando.
Es por eso la importancia de que nosotros pongamos la mirada en alguien que nosotros sabemos va a llevar algo bueno, a regir por algo que nosotros sabemos que, que es por buen camino, ¿me entiende? Pero a veces ponemos la mirada y seguimos a una persona que ni siquiera sabemos si realmente su consejo, su testimonio, lo que está haciendo es realmente bueno ante los ojos de Hashem. Pinjas lo sabía y Pinjas se ganó eso, se ganó decir el Brit Shalom, es un pacto de paz, es y no solamente eso, sino que se lo otorgó a toda su descendencia. Se dice en uno de los un midrash que Pinjas es al profeta Elías. Entonces, ese shalom que le otorgó fue por siempre. ¿Por qué dicen que es él? Porque también Elías tenía el celo de Hashem, pero él tuvo un desequilibrio cuando lo hizo que fue demasiado ese celo. Es por eso que tenemos que aprender a llevar un equilibrio aún con el celo de Hashem, aún cuando creemos y entendemos que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. ¿Por qué? Para poder equilibrar ese celo y llevarlo hasta donde tiene que ser y hasta donde Hashem lo permite. Porque cuando nos desequilibramos, podemos perder esa bendición y ese equilibrio que tenemos en nosotros. También dice, y si ustedes lo pueden ver en su Torah, el Shalom, cuando dice esto, cuando se le otorgó a Pinjas, la Bab está cortada. O sea que está la parte de arriba y la parte de abajo y hay una pequeña separación entre ellas, entre la Bab. Y eso nos dice nuestro Jajamín que es porque no actuó por su propia agresividad. La agresividad que se vio, quizás dice fue violento, no fue por su propio celo, ni por su propio orgullo, ni sus propias emociones, sino su actuar de Pinjas fue con un celo real, genuino, para Hashem y por Hashem. El castigo que tuvo el Shebe Shimon, o sea, la tribu de Shimon, disminuyó de 50.300 en el segundo año de que entraron al desierto a 22.000 en el 40º año de la salida. O sea que ya cuando esto sucedió ya cuando iban a entrar. Miren la cantidad que disminuyó de los que murieron en ese momento porque siguieron a un príncipe. Es por eso la importancia que nosotros sepamos a quién estamos siguiendo, a quién estamos escuchando. A veces por temor a la autoridad de esa persona, nos rehusamos o a poner como esa línea, ¿entiendes? Ese bloqueo en donde decir no me conviene, pero ¿qué hago? Es la autoridad. Nosotros tenemos que aprender a distinguir, a discernir quién sí, quién no, que sí y que no. Ellos tuvieron la recompensa y el otro la consecuencia de haber seguido a un príncipe. Es por eso que también en la parashá que pasamos, donde Moshe se enoja y golpea la roca 2 veces porque la primera no salió el agua, Hashem le había mandado a él y a su hermano Aarón hablarle. ¿Por qué los castigó? Porque ellos eran la cara de Hashem. La gente cuando nosotros hablamos, somos cara. El ser líder es como que nosotros lo que decimos es como si lo estuviéramos diciendo de parte de él. Y eso es lo que eran a Moshe. Moshe era la cara. Por eso cuando él se enojaba, sabía el pueblo que Hashem se había enojado. Cuando Hashem lo bendecía, por medio de él sabía que Hashem estaba contento. El hecho de que él hubiese reaccionado así era que el pueblo pensó que eso era de parte de Hashem. Haber golpeado a la roca como lo hizo al principio, era reflejar que aún el pueblo estaba en la misma condición como había salido al principio. Y no era así.
el pueblo había renovado, quizá no estaba en su total cambio, en su total renovación, pero ya no eran los que habían salido, ya no traían la mente de esclavo, ya habían renovado mucho, ya habían muerto la mayoría que se tenía que haber muerto también por el pecado de los 12 espías y de haber hecho, haberse quejado de la tierra de Israel. Por eso Hashem no los permitió entrar a ellos. Vimos que Aarón murió en la parashá, hace dos parashá, y vimos que Miriam también murió y quedó Moshe. Pero que eso es la importancia de que sepamos en quién ponemos la mirada, en quién seguimos, en quién confiamos, a quién seguimos. Yo les puedo decir algo, pero ustedes deciden qué hacer. Yo los llevo con lo que sé, pero ustedes toman la decisión. A veces creemos que lo que nosotros hacemos no tiene sentido porque no vemos nada. Claro, se cierran puertas y no se abren. Veo oposición, envidia, obstáculos, pero Hashem sí lo ve. Hashem ve, Hashem vio el corazón de Pinjas, la manera en que actuó él, lo vio y lo apoyó y le dio ese pacto de Shalom. ¿Por qué Pinjas necesitaba un pacto de Shalom? Porque cuando uno sufre un trauma muy fuerte, uno puede desestabilizarse. Su alma también deja de tener paz. ¿Por qué? Porque imagínense el recuerdo de lo que hizo en ese momento y estar viendo esos cuerpos ahí. Por eso Hashem le dio ese pacto de shalom, porque es lo que necesitamos. Nosotros cuando sufrimos traumas, rechazos, acontecimientos fuertes en nuestra vida, accidentes, necesitamos shalom. ¿Para qué? Para que nuestra alma se tranquilice y nuestro recuerdo, nuestros pensamientos también tenga paz. Y eso era lo que realmente él necesitaba. Hashem sabe lo que necesitamos. Nosotros podemos pedir cualquier cosa, pero lo que necesitamos es Hashem. Eso solo lo conoce Hashem. Ni sabía que Pinjas necesitaba eso por el acto que había hecho para que no sufriera, para que no tuviera traumas, para que no tuviera culpa, no sintiera culpa, remordimiento y cosa alguna, y le otorgó ese pacto de Shalom para que lo tuviera él y su descendencia. ¿Porque él y su descendencia? Porque está comprobado que los traumas se heredan, uno se los pasa a los hijos y los hijos a los hijos, por eso tenemos que sanarlo y por eso Hashem le dio eso a su descendencia. Toda su descendencia iba a tener también ese shalom, perdón, y también le dio la oportunidad de poder ser un Cohen. Él no podía, ¿por qué? Porque antes de habérsele otorgado a los hijos de Aarón esto, él ya había nacido, y eso pacto era nada más para los que nacieran después de que se les había otorgado el privilegio de ser Cohen. Pero ahí también Hashem lo tomó en cuenta y él también tuvo el privilegio de ser Cohen. Hashem recompensa. Nosotros a veces solamente tenemos que creer, seguir confiando, que nuestro celo siempre tenga un equilibrio y que sea de parte de Hashem, de tener esa perseverancia, esa consistencia, ese esfuerzo y esa dedicación siempre, porque nada es casualidad. Yehoshua. Yehoshua tuvo que esperar 40 años. Un personaje digno de paciencia, perseverancia, dedicación y de honrar a quien tenía que llevar la honra, de honrar a su maestro, a su líder, de que estar con él ahí, siguiendo sus pasos, era como su sombra, era como su guardaespaldas. Dicen que siempre estaba ahí. Si tú realmente quieres aprender, quieres cambiar, pégatele a personas en donde sí, ahí sí puede ser como ¿cómo se dicen esas que se pegan en la piel? No garrapatas, las otras, salmonela, como una salmonela, ahí con esa persona, en donde sabes que te va a enseñar, en donde sabes que puedes
a obtener recompensa buena, no porque ella te la vaya a dar, sino porque vas a crecer, tu emuná, vas a elevarte, vas a aprender, vas a tener un conocimiento más elevado, más correcto, tu alma se va a elevar, tu conciencia se va a elevar, tú vas a tener una transformación interna porque vas a emprender a cómo corregir y trabajar en tus midot de carácter y tus atributos. Y eso es Yehoshua, esa perseverancia, esa dedicación, esa paciencia y ese emuná es el personaje. Y nos dice así la parashá. Entonces dijo el Eterno a Moshe, toma contigo a Yehoshua, hijo de Nun, un hombre que hay en él este espíritu, en él, y apoyarás tu mano sobre él, lo harás parar delante de Eleazar, el Cohen, recuerden que Aarón ya había muerto, y delante de toda la congregación, y le encomendarás el cargo a los ojos de ellos. Pondrás de tu esplendor sobre él, para que oiga toda la congregación de los hijos de Israel, delante de Eleazar el Cohen, se parará y le consultará por el juicio del Urim delante del Eterno, de acuerdo con él, el Urim, saldrán y de acuerdo con él vendrán. Él, Jehoshua, todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y hizo Moshe tal como le había ordenado a él el Eterno. Tomó a Jehoshua y lo hizo parar delante de Eleazar el Cohen, delante de toda la congregación, apoyó sus manos sobre él y le encomendó el cargo tal y como había hablado el Eterno por mano de Hashem. Nada es en balde, 40 años. A mí me siento algo que mi corazón. A veces damos un año, llevamos 2 años, llevamos 3 meses, 5 meses, 3 años. Y decimos, ¿cuándo? 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 ¿Hasta cuándo, Hashem? Ya te recé tanto, ya te he pedido tanto, ¿hasta cuándo, Hashem? Y a veces tiramos la toalla unos segundos antes, unos minutos antes, un día antes, unas semanas antes, un mes antes, un año antes, un par de años antes de que recibamos la bendición y desistimos. Pero Yehoshua no desistió, perseveró, siguió preparándose, siguió esmerándose, siguió dándole lealtad a su líder. Quizá no sabía lo que él iba a recibir más adelante, quizá lo único que quería era aprender de su mentor, absorber de su mentor lo que él le tenía, lo que él le enseñaba, pero su recompensa fue tan grande que Hashem mismo lo eligió, no fue Moshe. Moshe solamente oró y le pidió, ok, si me vas, si yo no voy a entrar ya con el pueblo, si yo no los voy a guiar a la tierra de Israel, mándame a alguien. Y se lo mandó, pero al que él sabía, al que Hashem sabía que iba a poder, aquel el que Hashem ya estaba mirando, aquel en que Hashem confiaba, aquel en que vio su lealtad, su perseverancia, su insistencia, su emuná, su lealtad, todo. ¿Qué nos falta para llegar a ese? Muchas veces no hemos conseguido lo que hemos estado pidiendo, no porque no lo hemos pedido, sino porque no hemos renovado nuestro interior, porque no hemos tratado de quitar todo aquello que nos estorba en el camino para alcanzar la bendición y llegar hacia donde Hashem nos quiera llegar. Porque Hashem sabe que no estamos listos y que todavía hay cosas que tenemos que sacar, que quitar, que renovar, que transformar. ¿Qué tienes más que hacer? ¿Qué te falta transformar para que puedas conseguir eso que tanto has anhelado, que tanto has pedido? ¿Qué quiere Hashem de ti? ¿Cuánto estás esperando y qué tanto más estás dispuesta a esperar? Veamos el ejemplo de Yehoshua y su perseverancia. Moshe, observando, me pasé alguien, las hijas de Zelofhad.
Hablaron. ¿Por qué le dije así? Porque así nos dice la Torá. Dice, se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Magir, hijo de Manasé. Ellas eran descendientes de la tribu de Manasé, de la familia de Manasé, hijo de Joseph, el Sadik. Y estos eran los nombres de sus hijas: Malja, Noah, Jogla, Milca y Tirsa. Y se pararon delante de Moshe. ¿Delante de quién te estás parando? ¿Delante de quién estás llevando tu caso? ¿Delante de quién quieres ser oída? Ellos fueron delante del gran líder, del profeta, del grande, del que había puesto, el que había puesto a Shem, delante de Moshe Aben, delante de Eleazar también, otro gran líder, el Cohen, delante de los príncipes y de toda la congregación. En la entrada de la tienda de reunión, diciendo, nuestro padre ha muerto en el desierto, pero él no había estado entre la congregación que se reunieron contra el Eterno en la congregación de Coraj, sino por su pecado muerto, y él no tuvo hijos. ¿Por qué tienen que decir eso? Para que Moshe y Eleazar supieran que su papá no había muerto con todo eso alboroto que había armado Coaj y los demás, y que él había muerto por otro pecado que él había cometido, y que ellas querían ser escuchadas. Y por eso es que ellas dicen, y dice, que entonces presentó Moshe el juicio de ellas, juicio, oigan. O sea, que su caso tenía que ir a un beitín, su caso tenía que llevarse ante un juez. ¿Y quién es el juez supremo? Hashem. Moshe no pudo resolver esto, Moshe no pudo dar un veredicto en esto y se lo llevó a Hashem y te lo llevó delante del Eterno. Entonces habló el Eterno a Moshe diciendo, correctamente, las hijas de Zelofhad están hablando. Les habrá de dar una posesión por heredad dentro de los hermanos de su padre, y harás traspasar la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando muriera un hombre que no tuviera hijo, harán traspasar su heredad a su hija. Si no tuvieran una hija, entregarán su heredad a sus hermanos. Si no tuvieran hermanos, entregarán su heredad a los hermanos de su padre. Y si no tuvieran hermanos, su padre entregarán su heredad a los parientes más cercanos, a él y a su familia, quien la heredará. Para los hijos de Israel, por la ley de justicia, tal como lo ha ordenado el Eterno a Moshe. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, que también nosotros podemos hablar, pero no fueron enojadas, no dijeron, hey, mi papá esto, no aclararon solamente. A veces solamente tenemos que guardar silencio, a veces tenemos que aclarar, hablar, pero con paz, hablar diciendo la verdad, tratando de ser escuchadas y que se haga valer nuestro caso. Y así fue. Y se llevó a un juicio el caso de estas mujeres valientes, porque fueron valientes, pero sabían que no tenían hermanos y que no iban a recibir heredad, que iban a quedar desamparadas. Era justo lo que ellas llevaban y por eso lo llevaron a Hashem, a Moshe, y Moshe se lo lleva a Hashem porque él no sabía qué hacer. Moshe observando la tierra de Israel. Y nos dice así, a Parashá. Aquí está. Dijo el Eterno a Moshe, sube a este monte, a Barín, y observa la tierra que entrego a los hijos de Israel. La verás y luego te reunirás con tu pueblo
Tú también, tal como se hubo reunido Aarón, tu hermano. Y eso fue lo que Moche le otorgó nada más por haber golpeado la roca junto con su hermano Aarón. Hashem les dijo, por cuanto que ustedes se han revelado a mi orden en el desierto de Zin, en la querella de la congregación, de santificarme con las aguas, a ojos de ellos quien de su pueblo, del pueblo de Eretz, de los hijos de Israel, ellos fueron las aguas de Meribá, de Kadesh en el desierto de Sin. Entonces contestó Moshe al Eterno diciendo, designe, ahí es cuando él le dice, designe el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque y que los traiga, para que no sea la congregación del Eterno como un rebaño que no tiene pastor. Y ahí fue cuando él fue escuchado y puso a Shem, a Yehoshua. Moshe, después de haber caminado 40 años, de haber escuchado sus quejas, de haber hecho tefilá muchas veces por su pueblo, no puede entrar a la tierra de Israel. Y a Shem solo le dice, sube al monte y verás a lo lejos la tierra, por la que no podrás entrar, así como tú, hermano Arán, y tu pueblo. ¿Por qué dijo y tu pueblo? Porque todos los que él sacó y murieron era su pueblo. Pero Midrash no dice más, no dice más. Y vamos a dejar aquí de compartir para que les pueda compartir lo que nos dice el Midrash. Compartir. ¿Okay? Y ¿qué nos trae el Midrash? ¿Qué nos puede decir el Midrash de esto, de todo esto, para que vayamos cerrando? ¿Por qué Hashem premia a Pinjas con un pacto de paz? A primera vista, parece una contradicción. Pinjas realiza un acto de severidad y sin embargo recibe un Brit Shalom, pacto de paz. Los sabios nos explican que no actuó por su enojo, ni venganza, ni violencia personal. El Midrash enseña que sintió un profundo dolor por la profanación del nombre de Dios y por el sufrimiento del pueblo. Su motivación fue completa y pura. El Rashi nos comenta que Dios le dio el pacto de paz para protegerlo del odio y del resentimiento que podría surgir después de un acto tan difícil. La verdadera paz comienza cuando el corazón permanece limpio, incluso después de enfrentar conflictos. Él necesitaba esa paz porque había enfrentado conflictos. El pacto de paz, el Midrash observa un detalle muy conocido, lo que les expliqué de la Bab que se separa, porque algo nos quiere decir. ¿Por qué? Porque parece ser que el Shalom aparece escrita de manera quebrada. Los comentaristas ven en ello una enseñanza profunda. Mientras vivimos en este mundo, la paz nunca es perfecta. Siempre requerirá de trabajo, humildad, reparación y crecimiento constante. El shalom, la paz verdadera, no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de acercarse a Dios incluso en medio de ellos, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de cualquier cosa. Es ahí donde el shalom trabaja, no cuando todo está tranquilo, no cuando todo parece que brilla y pinta bien, no, en medio de los conflictos. Es por eso que Pinjas, en medio de esa situación, pudo recibir shalom. Pinjas es identificado como Elías. Un antiguo Midrash identifica espiritualmente a Pinjas con el profeta Elías. Ambos defendieron el honor de Dios en tiempos de idolatría. Sin embargo, cuando Elías más tarde mostró un exceso de celo, Dios le enseñó su presencia no se manifiesta principalmente en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, sino en una voz suave y apacible.
enoso, por eso, eso lo podemos ver en Reyes. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cuando vamos leyendo esto, vamos a ir conectando. Voy a poner la melodía. Y cierren sus ojos. Algo que traigan. Hace tiempo yo sentía que Hashem no me escuchaba. Pedía y pedía y lloraba, pero no me había dado cuenta que mi actuación era de una niña que quiere algo, como un niño que llora porque no le das un dulce, porque no le das el celular, ahora ya eran hasta por el celular, porque no la dejaste salir con sus amigos, porque no la dejaste jugar más tiempo, porque la forzaste a comer el alimento. Y así lloramos a veces. Y yo pedía y pedía y lloraba. Pensaba que estaba en lo correcto dentro de mí, pero hubo una persona que me dijo algo, guarda silencio, hazte filar. Y llévaselo a Shem y llora. Si tienes que derramar tu alma, llora. Porque yo creía que lo que estaba aconteciendo no era justo. Ante mis ojos no era justo. Pero ahora ya no se trataba de pelear eso, sino de hacerle ver a Shem, así como estas mujeres, como las hijas de este hombre, así. Llevé mi caso. Llevé mi caso ante la corte de Shem y le dije, yo creo y yo quiero, porque yo creo que es injusto lo que se me está haciendo, pero yo creo en ti, yo confío en ti. Semanas después, Hashem me respondió y se puso como juez cuando estuve ahí, en el veredicto, ahí, peleando, sin pelear, hablando sin hablar. Solo me puse en manos de Hashem y me mantuve quieta y callada. Y él me respondió y sacó mi veredicto, el veredicto a mi favor, el veredicto a favor de mi familia, a favor de nosotros. Y Hashem me demostró que a veces no necesitamos hacer mucho, solo llévale tu caso. Y Él lo hará, y Él te escuchará. En lo que tú le llevas, está de acuerdo con Él te escuchará, te responderá, te dará el veredicto a tu favor. Las hijas de Zelofhad, y los sabios elogian a estas mujeres enormemente. Dicen que eran sabias, estudiosas de la Torá, justas, capaces de elegir el momento adecuado para presentar su petición. No fueron en cualquier momento, escogieron el momento oportuno. Ellas comprendieron que la Torá es un camino de justicia y se acercaron con humildad y confianza. Gracias a ello, Dios reveló una enseñanza legal a través de ella. Los jajamín destacan que en ocasiones una pregunta sincera puede abrir una nueva comprensión de la Torá, y de ahí una nueva halajá surgió. Moisés hizo su último acto de amor. Después de saber que no entraría en la tierra prometida, Moisés no pide un milagro para sí mismo. Moshe no pide eso. Él pide un líder. Él sigue aún preocupado por su pueblo. Él lo que quería era saber quién iba a poder llevar a su pueblo hasta la tierra de Israel. Que no los abandonaran, que no fueran como borregos o como ovejas sin pastor. Ponles un pastor, ponles a alguien. Él quería un líder adecuado que cuidara de cada persona, de cada uno de los hijos de Israel, para cubrir sus necesidades, para que lo ayudaran sus caracteres. Por eso Dios eligió a Yehoshua, quien había servido fielmente a Moshe durante años, muchos años. Los sabios enseñan que el verdadero liderazgo nace del servicio humilde y constante, la perseverancia.
Desde esta perspectiva aprendemos Hanaut, celo santo, equilibrado con humildad y amor. Shalom, paz, como fruto de la rectificación interior. Emuná, confianza, para aceptar el plan de Dios como Moshe lo hizo. Anabá, humildad, en el liderazgo y en el servicio. Hamadá, perseverancia, en el crecimiento espiritual cotidiano. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de reaccionar desde el impulso y aprendemos a actuar desde un corazón purificado. Dios no busca personas dominadas por la ira, sino hombres y mujeres capaces de convertir el celo en paz, el celo en shalom, la pérdida en propósito y la disciplina diaria y constante en un camino de santidad. Aunque a veces creas que lo que haces no tiene sentido, sigue perseverando, sigue rezando, sigue persistiendo, sigue dedicándote a ese tiempo. Nada es casualidad. Habla cuando tengas que hacerlo y calla cuando tengas que callar. Habla sin enojo, sin ira, sin arrogancia, sin pretender ser escuchada y que todos te pongan atención, sino con un corazón humilde. Calla cuando tengas que callar, actúa como Pinjas cuando tengas que actuar, pero sin arrogancia. 40 años te esperan, muchos años te espera Yahoshua para ser elegido y recompensado por su esfuerzo, dedicación, perseverancia, por dejarse transformar. Porque él no pedía hacer eso y fue elegido. Pinjas, por su acto de valentía y celo hacia Hashem, se le otorgó ese bri, shalom, ese pacto de paz. Salvó al pueblo de ser castigado. Aparentemente se pudo haber visto como que él fue y actuó, pero estaba pensando en su pueblo. Había algo en su acción detrás, una acción buena, preocupado porque estaban muriendo muchos. Para ser castigado, la mala influencia de otra persona, un acto mal visto ante los ojos de él. Hay que ser valientes para defender la verdad y no aliarse con la mentira. Y los que se desvían de la Torá, hay que hacerlos a un lado. Ser mujeres no significa que Hashem no nos defiende o no nos escucha. Él es nuestro juez justo, que imparte justicia al necesitado y desamparado. Y si tienes emuná, Él te lo demostrará cuando necesites que tu caso sea escuchado y te dé el veredicto favorable a ti. Ten paciencia cuando tengas que tenerlo y di solo lo necesario cuando tengas que decir algo, sin enojo, sin gritos, y verás la grandeza manifestada de Hashem en tu vida. Moshe se le otorgó solo ver Eres Israel antes de morir. Hashem lo hizo subir al monte Abarim y de ahí observar la tierra de Israel a lo lejos. Pónganse en el lugar de Moshe. Caminar 40 años y no poder entrar a la tierra de Israel, no poder entrar a Eretz Israel. Imagínense sentir eso. Y a veces nos quejamos por cosas más pequeñas. Solamente pudo observar a lo lejos la tierra que entregaría a los hijos de Israel. Y luego se tendría que reunir con el pueblo y con su hermano Aarón. ¿Cuánto estamos dispuestos a transformarnos, a entregarnos, a perseverar, a hacer tefilá para que eso nos escuche cuando creemos?
y realmente deseamos algo, Hashem te escucha. Y no solamente te escucha, sino te hace justicia ante los ojos de todos los demás. Y aquellos que te han avergonzado, que se han quizás reído de ti, que te quisieron poner en mal, que hicieron la shonjara de ti, que te vieron mal, verán un día que Hashem ha estado contigo y está contigo, que tu esfuerzo no ha sido inútil ni en ningún momento. Sigue perseverando hasta conectarte, hasta que se abra esa puerta que has estado tocando por mucho tiempo, hasta que recobres tu sanidad, hasta que el veredicto se ponga a tu favor. No te conformes, lucha por lo que quieres, no importa los obstáculos, quita las rocas del camino, las piedras, los obstáculos, tus clipot, toda esa oscuridad que aún hay en ti para transformarte, y que Hashem vea que ya estás lista para recibir la bendición. Porque Hashem responde. Y cuando es necesario, Él se pone como juez y te reconoce ante los ojos de todos los demás. No te preocupes ni te enfoques en lo demás, en lo que ves ahora, sino en lo que verás más adelante. Enfócate en la victoria que viene al futuro, en lo que Hashem tiene preparado para ti. Sé un Pinjas, un Yehoshua, un Moshe, una mujer como estas mujeres de las hijas de Zelofhad. Y déjate escuchar cuando sea necesario, en el momento adecuado y con la persona adecuada. Pero nunca dejes de insistir. Porque Hashem es bueno. Porque Hashem es justo. Porque Hashem hace justicia al necesitado y al desamparado. Ten paciencia cuando tengas que tener. Escucha el sonido de la voz de Hashem. Aun cuando hablan muchos otros, cuando hay ruido en el exterior, enfócate en la voz de Hashem. Enfócate en ti. Escúchate a ti mismo. Y sigue adelante. Y sigue adelante. Hola, hola. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, somos Torah Benidot. Yo soy Débora Tamar. Un gusto tenerlas aquí. Poderles llevar un poco de lo que tenemos. Les voy a compartir, acabando la clase, una página donde les pido, por favor, las que puedan llevar una sedacá, una aportación a la comunidad de Venezuela que necesitan ayuda. También oraciones por Rosario y Cintia, necesitan refugio. También encender una vela el día de hoy por la muerte del Rabí Amos Getá, porque fue asesinado. Y también que mañana empezamos el ayuno de Temú, el 17 de Tamuz.
olvidemos todo. No olvidemos seguir adelante y seguir perseverando y seguir insistiendo. No desistamos. Recuerde, nos vemos mañana. Tenemos como invitado al doctor David. Por favor, yo ya lo escuché, ya tuve la oportunidad de tomar clase con él y podrán compartirle, preguntarle cualquier duda que tengan de su enfermedad, de alguna duda, y él es una persona que les va a contestar. Y todo con Torah, ¿ok? No sé, mañana yo mando el link y recuerdo unas horas antes para que no se olviden conectarse con esta eminencia. Y la próxima semana tenemos a mi Morá, mi maestra y guía, una de ellas, el miércoles, a Mayra Museri. Es un gusto, un placer. Todavía sigo tomando clases con ella, todavía sigo estudiando con ella desde Argentina. Nos despedimos, que tengan una hermosa tarde y no se olviden mañana que tengan un ayuno tranquilo. A la vista con todo. Perdón.